Compañeras y compañeros legisladores, hoy vengo a hablar del miedo con el que miles de personas viven y trabajan todos los días en la Ciudad de México. Del miedo de la señora que levanta la cortina de su papelería sin saber si volverá a recibir una llamada para exigirle dinero. Del miedo del comerciante que sale de madrugada al mercado y no sabe si regresará tranquilo a su casa. Del miedo de quienes solo quieren trabajar honradamente y aún así viven amenazados. Porque la extorsión no solamente roba dinero, la extorsión roba la tranquilidad, roba libertad, roba sueños y termina destruyendo poco a poco la dignidad de las personas. Hay familias enteras que ya no contestan números desconocidos. Hay negocios que viven vigilados. Hay madres y padres que cambian sus rutas y horarios por miedo a que lastimen a sus hijos. Hay personas que después de décadas de esfuerzo terminan cerrando sus negocios porque simplemente no pudieron soportar las amenazas. Y lo más doloroso es que muchas víctimas guardan silencio, no porque quieran, sino porque tienen miedo. Miedo de denunciar, miedo de ser abandonados, miedo de que las represalias sean todavía peores. Los datos oficiales reflejan esta tragedia silenciosa. De acuerdo con el ENVIPE 2025 del INEGI, la extorsión tiene una cifra negra del 97%. Eso significa que prácticamente la mayoría de las víctimas no denuncian. La gente prefiere callar antes que arriesgar su vida, su negocio o la seguridad de su familia. Y mientras eso ocurre, las cifras siguen creciendo. Información de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señala que en 2024 hubo 465 carpetas de investigación por extorsión. En 2025 la cifra aumentó a 1,670 carpetas y al 3 de mayo de este año ya existen 484 carpetas. Es decir, en apenas los primeros 4 meses del 2026 ya se había superado el 100% del número de extorsiones registradas durante el 2024. Eso significan más personas amenazadas, significan familias viviendo con miedo, más comerciantes sintiendo que están solos. Además, la extorsión no se distribuye al azar. En 2025, las alcaldías con mayor número de carpetas fueron Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Juntas concentran más de la mitad de los casos registrados. Para 2026, con corte al 3 de mayo, nuevamente aparecieron alcaldías con alta incidencia: Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Venustiano y Azcapotzalco. Estos datos nos dicen algo muy claro: la extorsión tiene territorio, tiene patrones, tiene víctimas específicas, tiene giros económicos afectados y tiene zonas donde la autoridad debe llegar antes que los criminales. Por eso, esta iniciativa no es simbólica. Esta iniciativa sí trae una ruta crítica de acción. Primero, proponemos reconocer de manera operativa el cobro de piso como una modalidad de extorsión que afecta a comerciantes, locatarios, empresarios, transportistas, prestadores de servicio y trabajadores y negocios familiares. No se trata de inventar un nuevo delito, sino de darle nombre a una realidad que ya golpea a la gente todos los días, para que la autoridad pueda registrarla, medirla, atenderla y combatirla. Segundo, se crea el concepto de alerta de extorsión. Esto es fundamental, porque hoy muchas víctimas no se sienten seguras para presentar una denuncia formal de manera presencial. Esta reforma plantea que una llamada, un mensaje, un audio, una captura de pantalla o un reporte anónimo o una comunicación de un tercero, de una cámara empresarial, de un mercado, de un tianguis o de una alcaldía, pueda servir para activar la respuesta institucional. En palabras sencillas, la víctima no tendrá que esperar a que el daño ocurra para que el Estado actúe. La alerta debe bastar para valorar el riesgo. Tercero, la iniciativa propone que la Fiscalía emita un protocolo de actuación inmediata, investigación y salvaguarda para que víctimas de extorsión, cobro de piso y amenazas criminales, esto significa que el personal ministerial, policial, pericial, de análisis criminal y de atención a víctimas deberá tener una ruta clara para saber qué hacer desde el primer momento, de recibir la alerta, valorar el riesgo, proteger a la víctima, preservar información, orientar la investigación y dar seguimiento. Cuarto, la reforma establece
Un punto central: la protección urgente no podrá condicionarse a la ratificación presencial de la denuncia. Cuando existan datos de riesgo para la vida, la integridad, la libertad, el patrimonio, el negocio, la familia, los trabajadores y los testigos de la víctima. Y esto es profundamente humano, porque pedirle a una persona amenazada que vaya sola a ratificar una denuncia puede significar exponerla más, puede significar que el criminal se entere, puede significar que el miedo se convierta en represalia. La protección no puede depender de un trámite cuando la vida de una persona está en riesgo. Quinto, esta iniciativa también plantea la creación de un atlas de riesgo por extorsión, cobro de piso y amenazas criminales. ¿Para qué? Para que la ciudad conozca dónde ocurre la extorsión, qué modalidades se repiten, qué giros comerciales están siendo afectados, qué zonas requieren mayor presencia institucional, cuáles son los tiempos de respuesta y qué medidas de protección se están otorgando. Este atlas no debe exponer a las víctimas ni poner en riesgo investigaciones. Debe ser una herramienta estadística georreferenciada, agregada y anonimizada, es decir, datos útiles para prevenir sin revelar nombres, domicilios ni información sensible. Sexto, la iniciativa ordena coordinación real entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C5, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las alcaldías. ¿Por qué? Porque la extorsión no se combate con dependencias aisladas. Se combate con información compartida, reacción inmediata, patrullaje focalizado, uso responsable de la tecnología, protección a víctimas y presencia territorial. Séptimo, se fortalece la protección de víctimas, familiares, trabajadores, testigos y personas alertantes, porque en la extorsión no solo está en riesgo quien recibe la llamada, también puede estar en riesgo su familia, su negocio, sus empleados, sus clientes o quienes se atreven a ayudar. Eso es lo que trae esta reforma: una alerta temprana, un canal seguro, una actuación inmediata, protección sin formalismos para que aumenten el peligro, coordinación entre autoridades y datos para prevenir. Esta iniciativa parte de una convicción muy clara: si la extorsión se persigue de oficio, entonces la protección de la víctima también debe comenzar desde la primera alerta. No podemos esperar a que una amenaza se convierta en una tragedia. No podemos esperar a que una familia cierre su negocio. No podemos esperar a que maten a alguien para reaccionar. La Ciudad de México necesita pasar de la reacción tardía a la protección inmediata, de la denuncia aislada a la alerta temprana, de los datos dispersos a un atlas de riesgo, de la indiferencia institucional a una respuesta coordinada. Porque detrás de cada carpeta hay una historia humana. Hay una fonda, una tortillería, una estética, una tienda de abarrotes o un puesto de mercado, un taxi, un taller, un pequeño negocio familiar que representa años de sacrificio y trabajo honrado. Por eso, esta reforma tiene un objetivo profundamente humano: que la gente vuelva a sentirse segura, que una persona pueda abrir su negocio sin miedo, que una madre no tenga que esconder a sus hijos por amenazas, que un comerciante no tenga que escoger entre pagar una cuota criminal o perder el patrimonio de toda su vida. Trabajar honradamente no debería convertirse en una sentencia de miedo. Y hoy este Congreso tiene la oportunidad de mandar un mensaje claro. La Ciudad de México no puede normalizar la extorsión, no puede acostumbrarse al miedo, no puede permitir que el crimen cobre derecho de piso a la esperanza de la gente. El Estado tiene que estar del lado de las víctimas, tiene que llegar antes que los criminales, tiene que proteger antes que lamentar, porque detrás de cada denuncia hay una persona que solo quiere vivir, trabajar y sacar adelante a su familia en paz.